Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a pasarles a brindar un poco o hablar un poco sobre el tema de cuadro de mando. Esto será aplicado prácticamente al caso de estudio individual, que en mi caso sería el de Manos Unidas, el cual sería el caso para el cual estaríamos viendo el cuadro de mando y cómo se ha detallado y cómo se han aplicado las cuatro perspectivas para este negocio o esa organización, mejor dicho, y vamos a empezar desde el fondo hacia abajo, eh, yendo con primero las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, siguiendo con la de procesos internos, la de donante beneficiario, que en este caso serían los clientes, pero la pusimos como donantes beneficiarios porque es una ONG, así que no son clientes como tal, sino que son beneficiarios, y la de financiera, que es más que todo aplicada a un concepto un poco más diferente, ya que no es una organización comercial, sino es una organización con sin fines de lucro, por lo cual vamos a pasar primeramente a explicar lo de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en los cuales más que todo se aplicó por el problema de la alta rotación de voluntarios y la falta de capacitación sistemática que se tenía. Eso se veía en el caso específicamente que nosotros teníamos o que se nos brindó, donde nos decía que Manos Unidas tenía ese principal problema de que los voluntarios eran altamente rotativos o que no duraban muchas veces en los proyectos, que la capacitación era muy deficiente ya que no tenían un sistema para capacitar principalmente a los voluntarios y generalmente cuando por el mismo de que los voluntarios rotaban constantemente, la capacitación era muy pequeña y no era consistente. También la resistencia al cambio tecnológico con los voluntarios que sí permanecían y sí estaban ellos, tenían el problema de que el utilizar herramientas era muy difícil. Entonces, para solucionar ese problema, ellos van a estar principalmente utilizando el cuadro mando para ver ciertos indicadores, ciertas razones o los objetivos estratégicos que se quieren implementar en este punto. Tenemos dos objetivos estratégicos, que es capacitar al personal y voluntariados e incrementar el compromiso del personal. Esto es principalmente para enfocarnos a los dos problemas que teníamos. Principalmente los indicadores de esto serían el porcentaje de voluntarios capacitados y las horas de capacitación por voluntario. Los indicadores para el segundo objetivo, que sería incrementar el compromiso del personal, serían el índice de satisfacción laboral y la tasa de retención de voluntario. ¿Por qué? Iniciamos con el indicador de voluntariados o del porcentaje de voluntarios capacitados. Eh, Esto sería más que todo porque los voluntarios capacitados son más efectivos y se sienten más valorados o son más valorados específicamente cuando se realiza algún proyecto, específicamente porque desarrollan mejores destrezas, pueden desarrollar mucho más capacidad. Entonces, la fuente la podríamos obtener, por ejemplo, en base al proyecto que he trabajado, en base a la base de datos o el data warehouse, en donde nosotros ya tenemos una tabla de voluntarios, y si tenemos un campo donde ya estamos viendo si están capacitados o si no están capacitados, entonces podríamos hacer un conteo sobre ver el porcentaje de capacitación o ver qué personal está capacitado. Entonces, la meta de este indicador o de este objetivo es capacitar al 100% el voluntariado para todos los proyectos de forma concisa. Para eso está el otro indicador, que sería como el hermano o el que iría de la mano con este, que sería la hora de capacitación por voluntario. Se está estimando que las horas viables para que un voluntario se capacite y pueda desarrollar firmemente su proyecto o desarrollarse bien en un proyecto serían 12 horas. Ese sería más que todo el porcentaje de horas que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo se va a medir o es la unidad de medida para estos indicadores? Bien, para el porcentaje de voluntarios capacitados sería utilizando un porcentaje y, por ejemplo, en las horas de capacitación los podrían poner anualmente o mensualmente. Generalmente, ese podríamos hacerlo anualmente o podríamos hacerlo semestralmente, que sería lo más correcto, ya que podríamos tener las primeras capacitaciones que serían muy simples, muy sencillas, si ya los tendríamos corrientemente, o podríamos bajar la hora de capacitación e incrementar la unidad de medición, o en este caso, si lo queremos hacer un poquito anualmente, podemos incrementar las horas también y hacerlo anualmente. Eh, Más que todo, esa sería parte de los indicadores del objetivo estratégico. El dueño del indicador, este ya sería gerente de recursos humanos, en todo caso, con el porcentaje de voluntariados, ya que ellos llevan el control o si llevarían el control de los voluntarios. Igual el responsable de desarrollo sería el voluntario de las horas de las horas de capacitación por voluntario. Y si pasamos al otro, incrementar el compromiso personal, ese ya sería más que todo
un indicador que se podría llevar con la satisfacción laboral o cómo se sienten ellos a participar en un proyecto, también con el indicador de la tasa de retención de voluntarios, que nuestro objetivo, la meta sería del 80% para retener los voluntarios y poderlos seguir utilizando o poder seguir con su compromiso. También el indicador de satisfacción, nosotros estaríamos teniendo una meta de 85%, que ya sería la unidad de medición en la cual nosotros necesitamos que los voluntarios se sientan satisfechos con el trabajo que ellos realizan, con los beneficios que ellos proporcionan, y esto ya sería más que todo eh, desarrollado, ya sería parte de las obligaciones o responsabilidades, por ejemplo, del gerente de recursos humanos, ya que ellos tienen que ver cómo satisfacer esa satisfacción para los voluntarios y los coordinadores más que todo. ¿Cómo se van a recopilar estos datos? ¿Cómo podríamos verificar o dónde obtener estos datos? Bueno, principalmente para porcentaje de voluntarios capacitados del registro de capacitaciones, las horas de las horas de capacitación, igual del registro de capacitaciones o un registro de formación que nosotros podríamos llevar, que sería parte. También podríamos llevar encuestas del clima o del ambiente en los voluntarios o principalmente la tasa de retención, esa ya sería de la base de datos porque ya veríamos cuántos voluntarios estamos teniendo nuevos o cuántos están siendo los mismos o reteniendo. Pasamos al de procesos internos, más que todo sería la otra perspectiva que nosotros tendríamos, que el problema más que todo por el cual se identificó la perspectiva del proceso interno, cual se enfocó en este punto aplicado a nuestro proyecto, sería más que todo que los procesos actuales, o al menos los procesos actuales para Manos Unidas son ineficientes. ¿Por qué? Porque en nuestro caso teníamos que la coordinación de todos los proyectos, toda la administración, todos los procesos eran bien manuales. Principalmente, ¿por qué? Porque la coordinación era por correo electrónico, pero no automatizado, sino que una persona escribía los correos y los enviaba. Tenían procesos o información que se guardaba en archivos Excel y que era introducida a mano. En esos mismos archivos tenían problemas de duplicación de información, entonces ahí era un problema. Entonces, esto impacta específicamente y va relacionado con la capacitación y el aprendizaje de los voluntariados y el personal. Entonces, para ello teníamos dos objetivos estratégicos, sería la optimización o gestión de proyectos y la mejora de la gestión de voluntariados, que serían los dos objetivos en los cuales cada uno tendría su indicador, en el cual, por ejemplo, el tiempo promedio de ejecución de un proyecto, el cual la meta es eh, bajar todos esos datos que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, para un proyecto o una organización, generalmente estamos viendo que 30 días o un mes sería el tiempo promedio o la meta de que nosotros llevaríamos para desarrollar un proyecto, igual como la tasa de actividades tendría que ser un 95% para nosotros decir que un proyecto se desarrolló exitosamente. Y ese ya sería más que todo responsabilidad, por ejemplo, del gerente de proyectos, en la cual el gerente tiene que administrar el tiempo correctamente para cumplir con la meta de los 30 días. E igualmente con los supervisores, tendría que ser un escalón más abajo, donde nosotros tendríamos o recaería la responsabilidad de cumplir con todas las actividades de un proyecto. Al igual, en la mejora de gestión de voluntarios, ahí podríamos ver la asignación de habilidades o la asignación de proyectos por habilidades, que también sería un punto. Y, por ejemplo, el tiempo de respuesta en inscripciones. Tendríamos una meta, por ejemplo, para el primer indicador de 85% y para el siguiente tendríamos un tiempo de respuesta de 24 horas de promedio, más que todo. O sería la meta que los voluntarios están respondiendo en esas 24 horas y nosotros poder conseguir los voluntarios. Estas responsabilidades principalmente serían por la coordinación de voluntarios o gerente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos aplicar que Manos Unidas tenga una arquitectura de proyectos más estable, más rentable, más eficiente. Entonces necesitamos proponer estas metas porque eso serían base para que nosotros podamos dar una buena cultura de desarrollo y una buena cultura de ejecución. Las fuentes de esos indicadores en los cuales nosotros los podríamos medir ya gráficamente o ya con datos sería, por ejemplo, la base de datos, donde nosotros tendríamos el tiempo de ejecución de cuándo inició y cuándo finalizó un proyecto, el reporte de actividades, ese ya sería por parte de nosotros ver la cantidad de actividades que se realizaron y si se realizaron todas las actividades que nosotros proponíamos. Por ejemplo, la asignación de proyectos por habilidad ya podría ser por la plataforma digital, donde nosotros ya haríamos una asignación, por ejemplo, cuando un voluntario se inscribe, ver qué habilidades tiene y asignarle a un proyecto en base a sus habilidades. Y, por ejemplo, el tiempo de respuesta de inscripción, cuando un voluntario se inscribe y envía su currículum o se inscribe mediante el sistema, nosotros
o la prioridad sería enviarle una notificación por mensaje o un sistema de notificación, ya sea por correo o físicamente, para nosotros llegar a la meta de 24 horas. Esto ya sería, como por ejemplo, los periodos de medición ya serían, por ejemplo, mensuales, que sería el más común, ya que los proyectos se llevan con un periodo de 30 días, entonces sería un mes específicamente, y tendríamos que ver todos estos datos al finalizar cada proyecto. Pasando con la perspectiva de clientes, o en este caso nuestra perspectiva de donante y beneficiario, sería más que todo porque no hay forma de medir el impacto real que Manos Unidas estaba desarrollando. Ellos realizaban proyectos, realizaban tareas, pero no había una forma de concretar o ver cómo desarrollaban o cómo impactaba este proyecto. Entonces, los dos objetivos para este cuadro de mando serían esto: maximizar el impacto social, porque es una organización benéfica, y fidelizar los donantes, o fidelizar las organizaciones que apoyan para que Manos Unidas pueda desarrollar esos proyectos. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Por ejemplo, beneficiarios únicos atendidos, que sería la cantidad de personas que se benefician de los proyectos, el índice de satisfacción de las comunidades, que podría ser donde los proyectos se llevan a cabo, qué tan contentos, qué tan satisfechos están las personas que nosotros estamos beneficiando con las actividades que nosotros realizamos. Y, por ejemplo, en la fidelización de los donantes podríamos llevar la tasa de retención de donantes, que sería un punto muy beneficioso para nosotros, en el cual nuestra meta sería de tener un 80% de retención de los donantes. Y también las opiniones positivas en redes, que nosotros queremos, estamos apuntando a un 50% porque estamos, o a un 50% porque estamos intentando equilibrar el proceso que nosotros teníamos anteriormente con el actual, en donde nosotros tendríamos que ver que las redes sociales tengan eh, una idea positiva de nosotros, o una opinión positiva de lo que nosotros estamos llegando a hacer. Igual con los beneficiarios atendidos, se llega o se está planteando una cantidad de 1000 beneficiarios por proyecto, que lo cual va a ser muy interesante de llegar, por lo cual se nos va a desarrollar proyectos mensualmente. Entonces, y eso sería por un proyecto, digamos, si la organización Manos Unidas desarrolla más proyectos, sería ver la cantidad de proyectos y multiplicarlo por los beneficiarios atendidos, y esa sería la meta. Esto se desarrollaría trimestralmente, anualmente y semestralmente, como lo estamos viendo. Por ejemplo, la cantidad de beneficiarios únicos atendidos lo podríamos hacer trimestralmente para ver si estamos llegando a la meta por la cantidad de proyectos, y ver si nosotros estamos llegando a la meta. La del índice de satisfacción de consumidores, eso lo podríamos hacer semestralmente o anualmente como reporte general. Aquí lo hemos puesto semestralmente porque sería un buen punto ver a mitad de año qué hicimos bien, cuáles fueron las actividades que están satisfaciendo a los beneficiarios y cuáles no, y hacer un cambio en ese momento. En la tasa de retención de donantes, eso se podría hacer anualmente, ya que las organizaciones generalmente al final del año es cuando ellos deciden qué organizaciones van a apoyar o qué organizaciones ya no van a apoyar. Entonces podríamos verlo en ese punto. Y en las opiniones de las redes sociales podríamos tener un periodo de medición mensualmente, en el mejor de los casos, aunque sería bueno que al principio sería semanalmente, para nosotros ir con un control específico, y ya cuando nos posicionemos o llegamos o cerca de la meta, ya ir cambiando el periodo de medición. Ya en la parte financiera sí es un poco más difícil de describir, ya que sería más que todo la perspectiva financiera ya va como al beneficio económico que genera la empresa, y como Manos Unidas no va a estar generando un beneficio para la empresa, sino que para otras personas, va más que todo orientado al manejo de recursos que Manos Unidas tendría. En este caso, los dos objetivos estratégicos es optimizar el uso de recursos que la empresa, que la organización tendría a su disposición para los proyectos, y más que todo eso sería para la transferencia de los donantes, que sería el otro punto clave en el cual nosotros estamos haciendo mucho énfasis, ya que, por ejemplo, este sería el punto más importante en el cual nosotros tendríamos que ser bastante concisos, ya que en una organización, si la transferencia con los donantes no es de acuerdo a los recursos que nos brindan, ahí podríamos perder la confianza y perder tanto, o tener opiniones negativas, como lo veíamos en los donantes beneficiarios. Perderíamos la tasa de retención de donantes, tendríamos que el índice de satisfacción de las comunidades por el mal uso de los recursos iría para abajo. Entonces ahí tendríamos, en esta transparencia donante, vendríamos todo el desarrollo que nosotros hemos realizado anteriormente, visto si se realizó bien o mal en este punto. Entonces, los indicadores ahí podrían ser más que todo el porcentaje de beneficiarios atendidos, eh,
porque ese sería más que todo el funcionamiento final de la organización unida. Ver cuál fue el costo de beneficiar a una persona o de beneficiar directamente a un ser vivo, ver cuánto cuesta ayudar a esa persona y ver si nosotros podemos optimizar sin perder el beneficio o sin sacrificar el beneficio y así poder ayudar a más cantidad de personas. También el porcentaje de fondos a proyectos, eso podría ser un buen punto, ya que los donantes exigen muchas veces saber a qué proyecto se enfocó su dinero o en qué proyecto fue a parar el dinero que ellos donaron. Entonces, eso también tendría que ser un buen punto porque tendríamos más que todo un estándar de saber o eh, contestar cuando exijan saber a qué proyectos fue destinado cada dinero. También en la transferencia de donantes nosotros podríamos ver el reporte de proyectos completos que nosotros podríamos realizar o que tendríamos que tener. La meta para los proyectos o el reporte de proyectos completados que nosotros vamos a poner para Molinés sería del 100%. Queremos llegar a finalizar todos los proyectos que se desarrollan. Igualmente el porcentaje de fondos a proyectos sería el 85%, en donde generalmente Manos Unidas estaría utilizando un 15% para la administración o tomando un 15% de los fondos a cada proyecto para la administración para poder gestionar toda la parte de los beneficiarios y cómo retenerlos. Y el otro 85% sí ya se ha enfocado directamente a la gestión del proyecto. El costo por beneficiario atendido, estamos planteando una meta de $50 ahorita por poner un punto que sería más que todo para un proyecto, pero eso sí ya dependería de un proyecto y la cantidad de beneficiarios o específicamente qué se va a beneficiar. Entonces, la unidad de medida ya sabemos que serían dólares para el costo, porcentaje para el porcentaje de fondos. Y esto ya sería más que todo parte o responsabilidad del director financiero, en donde nosotros tendremos que ver los costos por beneficiarios y, por ejemplo, en el porcentaje de fondos, ahí tendremos que ver tanto a la coordinación del proyecto como la coordinación de la administración. Y, por ejemplo, en el reporte de proyectos, ahí sería responsabilidad pura del gerente de proyectos para poder finalizar los proyectos y completarlos y que no ninguno quede sin terminar. El periodo de medición, estos podrían ser mensuales, trimestrales o semestrales, generalmente para el costo-beneficio de un proyecto, ya que estamos haciendo que nuestro proyecto va a durar 30 días, entonces el costo por beneficiario va a tener un periodo de medición mensual, que va a ser igual que el proyecto. El porcentaje de fondos a proyectos este podría ser trimestral, ya que generalmente los reportes financieros en una organización se brindan trimestralmente y uno general al final del año. Y por ejemplo, el porcentaje de reportes completados estos tendrían que hacerse mensualmente, ya que nosotros estamos indicando que los proyectos van a durar 30 días. Entonces, si en un mes desarrollamos 5 proyectos, hay que hacer un reporte de cuántos proyectos finalizaron, de cuántos de esos 5 proyectos que nosotros iniciamos al mes se finalizaron y se llevaron a cabo. Entonces, este sería nuestro cuadro de mandos aplicado a Manos Unidas. Fue un poco difícil ya que no es es una organización benéfica, no está generando un beneficio y el problema es que tiene personal que eh, no está relacionado con la empresa directamente, sino que depende de mucho de persona externa. Entonces, ahí sería un poco de enfoque en ese punto para el cuadro de mando. Espero que les haya servido, espero que les haya beneficiado. Muchas gracias.